Buenos días, chicos. Bien, en esta presentación vamos a ver un resumen general de lo que hemos visto hasta ahora sobre la organización de los seres vivos y en particular sobre la célula. En primer lugar, vamos a recordar un poco sobre la historia que ha llevado hasta el día de hoy al descubrimiento y el estudio de la célula y a que se desarrolle la teoría celular como dogma principal de la biología o uno de los dogmas más importantes. Fue Robert Hooke en 1665 el primero que observó en una lámina de corcho unas estructuras huecas a las que denominó celdillas, y de ahí procede la palabra célula. Lo hizo con un microscopio muy rudimentario de su invención. Contemporáneo a Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, con un microscopio también fabricado por él, pero con una importante mejora en las lentes, pudo observar por primera vez pequeños organismos unicelulares, principalmente protozoos, a los que denominó animálculos, además de espermatozoides y bacterias. Posteriormente, a medida que se iban mejorando la microscopía y las técnicas de tinción y de observación, en 1831 Robert Brown descubre el núcleo en las células vegetales y en 1838 es Johannes Purkinje el que pues denomina a lo que hoy conocemos como citoplasma con el nombre de protoplasma, como el líquido que se encuentra en el interior de la célula y que rodea a todos los orgánulos. Todos estos estudios llevaron ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a desarrollar lo que se conoce como la teoría celular. Matthias Schneiden y Friedrich Schwann, un botánico y un zoólogo respectivamente, estudiando las células, los tejidos animales y vegetales, determinaron ambos que todo organismo debería estar o debe estar formado por células. En 1855 es Rudolf Virchow, un importante virólogo de la época, quien considera y determina que toda célula debe provenir de otra célula preexistente. Así, los estudios continuaron, entre ellos también los del español Santiago Ramón y Cajal, que recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 1906, gracias a sus estudios sobre la neurona y el tejido neuronal. Pues todos estos estudios llevaron a lo que se conoce hoy como la teoría celular. Y como sabéis, está formada por 4 principios. El primero de ellos es que la célula es la unidad estructural de todo ser vivo, es decir, todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad fisiológica de todo ser vivo, es decir, que la célula es capaz de realizar todas las funciones vitales. Es la unidad reproductiva de todo ser vivo, es decir, que la célula debe de proceder de una célula preexistente. Y, por último, que toda célula es la unidad genética de todo ser vivo, es decir, que contiene la información y el material genético necesario para realizar las funciones vitales y que puede transmitirlo a su descendencia. En cuanto a la organización celular, podemos encontrar dos tipos o dos líneas celulares principales, que son la procariota y la eucariota. La procariota son células simples, muy primitivas, de pequeño tamaño, entre 5 y 10 micras, y son, pues, como ejemplo principal, las bacterias. Su característica esencial es que no presentan un núcleo verdadero, es decir, que su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. En cambio, las eucariotas, la otra línea celular, son más complejas, de mayor tamaño, pues aproximadamente entre unos 10, 50, 100 micras, y para diferenciarla de las células procariotas se suele decir que cuenta con un núcleo verdadero, es decir, que su material genético está envuelto en una membrana. De esta célula eucariota distinguimos dos tipos, la célula vegetal y la célula animal, que aunque a grandes rasgos presentan características similares, también encontramos en ellas diferencias, principalmente en cuanto a sus orgánulos, como veremos posteriormente, pero que ya sabemos que entre ellos se encuentran que la célula vegetal presenta pared celular y cloroplastos.
El tipo celular más primitivo es el tipo procariota. Las procariotas, su principal característica, como ya hemos hablado, es que su material genético se encuentra disperso en el citoplasma y por tanto no tiene núcleo. Presenta un citoplasma con gran cantidad de proteínas y enzimas y no tiene orgánulos, tiene ribosomas. Además, su membrana plasmática en algunas ocasiones produce invaginaciones hacia el interior, formando unas estructuras que se llaman mesosomas, a donde se ancla el cromosoma de la bacteria. Presentan, algunas de ellas, sobre todo las patógenas, una cápsula que la rodea y que le proporciona protección y defensa. Y entre esta cápsula y la membrana plasmática se encuentra la pared celular, que es de quitina. Además, muchas bacterias, la mayoría, presentan flagelos que le permiten el movimiento y fimbrias, que son flagelos más cortos y numerosos que les ayuda a unirse y adherirse a otras bacterias o a superficies. En el caso de las células eucariotas, son más evolucionadas, como hemos dicho, de mayor tamaño, de 10 a 100 micras, y presentan un núcleo verdadero, es decir, un núcleo en el que se encuentra el material genético y además una gran cantidad de orgánulos. A continuación vamos a ver cuáles son las características de esos orgánulos. Aquí podéis observar una visión general de una célula eucariota y de sus orgánulos. Membrana plasmática, mitocondria, citoplasma, aparato de Golgi, núcleo, retículo endoplasmático, vacuola, lisosoma, citoesqueleto, ribosomas y centrosoma. Y a continuación vamos a proceder a desarrollar algunas de sus características. La membrana plasmática es una estructura que tiene toda célula. Esta membrana, además de dar forma a la célula y de protegerla, pues lo que hace es dividir el espacio intracelular del extracelular. Con esto, lo que hace la membrana plasmática es permitir un intercambio selectivo de sustancias entre el medio interno y el medio externo o extracelular. La estructura de la membrana plasmática es muy peculiar, es una doble capa, se denomina bicapa de lípidos. Una bicapa de lípidos en la que se encuentran insertadas gran cantidad de proteínas que son principalmente canales a través de los cuales se produce el intercambio de sustancias, y también contiene glúcidos, lo que normalmente nosotros llamamos azúcares, en su membrana más externa de la bicapa lipídica y cuya función principal es la de actuar como señales extracelulares, pues para sustancias o para el contacto con otras células. La mitocondria es una estructura, es un orgánulo membranoso de doble membrana que se encarga de la respiración celular, es decir, de obtener energía para que la célula pueda realizar todas sus funciones vitales. Esta energía se obtiene a lo largo de una serie de procesos que se denomina respiración celular. Son procesos muy complejos en los que la materia orgánica, por ejemplo los glúcidos, la glucosa, es transformada, es oxidada gracias al oxígeno hasta dióxido de carbono, agua y ATP. El ATP es, digamos, la molécula energética de toda la célula y con ella se obtiene energía, pues, para realizar todas las funciones vitales. Este proceso de respiración celular se realiza principalmente en el interior de la mitocondria y concretamente sus crestas mitocondriales. La mitocondria se caracteriza porque su membrana interna se encuentra muy replegada, formando una serie de crestas. Otra característica de la mitocondria es que presenta su propio ADN, su ADN externo al ADN nuclear, y además sus propios ribosomas. Y curiosamente, estos ribosomas se parecen mucho a los ribosomas de las bacterias, al igual que su ADN. Por tanto, esta es una de las pruebas que propone la teoría endosimbionte, como ya hemos visto en clase, para apoyar el origen de la célula eucariota,
a partir de esa endosimbiosis que se estableció hace millones de años entre una eucariota muy primitiva, sin mitocondrias evidentemente, pues que se tragó o que engulló a una procariota primitiva y en lugar de digerirla establecieron una relación de simbiosis. La bacteria más pequeña le proporcionaba energía y a cambio la eucariota primitiva le proporcionaba protección. Esto ocurrió también con los cloroplastos. El citoplasma es el medio celular, es el medio interno de la célula y se divide en citoesqueleto y citosol. El citoesqueleto es una estructura proteica que veremos a continuación y el citosol es el medio acuoso en el que se encuentran todos los orgánulos, donde hay enzimas, ribosomas y donde tienen lugar la mayor parte de las reacciones metabólicas celulares. El aparato de Golgi es un orgánulo membranoso formado por estructuras en forma de sacos aplanados que no se encuentran conectados entre sí y que se denominan dictiosomas. Cuando estos dictiosomas se sitúan uno junto a otro, forman el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi podemos encontrar a su alrededor una gran cantidad de vesículas de secreción. ¿Por qué? Pues porque el aparato de Golgi es una especie de almacén de proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático y de lípidos que llegan al retículo, que llegan al aparato de Golgi, y en él estas proteínas y estos lípidos se almacenan en vesículas que salen del aparato de Golgi y son distribuidas por toda la célula. Además, se encargan de fabricar los lisosomas y las vacuolas. El núcleo es un orgánulo celular que se encarga del control de todas las funciones de la célula. En su interior se almacena el material genético, el ADN, y en él tienen lugar pues, la replicación del ADN y distintos procesos que llevan al control de toda la célula. Dentro del núcleo, el núcleo en sí se divide en la membrana nuclear, es una doble membrana similar a la plasmática, con gran cantidad de poros nucleares a través de los cuales se produce el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el interior del núcleo, que se llama nucleoplasma. Además encontramos el ADN que se encuentra unido a distintas proteínas formando una estructura que se llama cromatina. Cuando la cromatina se condensa, forman los cromosomas. Y también encontramos una estructura muy densa, generalmente central, que se denomina nucleolo. Este nucleolo es una especie de orgánulo donde hay gran cantidad de ARN, donde se sintetiza ARN ribosómico y donde se forman los ribosomas. El retículo endoplasmático es un orgánulo membranoso que se encuentra pegando al núcleo y que se divide en dos partes. Aunque el retículo endoplasmático es continuo, se diferencian dos partes, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El rugoso se encuentra pegado al núcleo y además la membrana nuclear externa es continua a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Se encarga de la síntesis de proteínas y de su maduración. Al retículo endoplasmático rugoso se adhieren gran cantidad de proteínas y cuando se encuentran unidas, proteínas de ribosomas, cuando los ribosomas se encuentran pegados a la membrana del retículo endoplasmático, comienza la síntesis de proteínas. Estas proteínas, una vez que acaban de ser sintetizadas, se introducen en el interior del retículo endoplasmático rugoso y es ahí donde maduran y pues acaban siendo funcionales para realizar las funciones celulares determinadas. Y luego se encuentra el retículo endoplasmático liso.
En este caso, el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas adheridos y su función es participar en la síntesis de lípidos, de la grasa, en la detoxificación, es decir, en eliminar sustancias tóxicas y en acumular calcio. El retículo endoplasmático es muy importante en las células musculares, donde se denomina retículo sarcoplasmático, donde acumula gran cantidad de calcio, porque nuestras células musculares necesitan calcio para contraerse. Las vacuolas son orgánulos membranosos, son vesículas que se encargan de almacenar sustancias. Agua, sustancias de reserva como almidón o glucógeno o incluso pigmentos fotosintéticos. En las células eucariotas animales, estas vacuolas son numerosas y de pequeño tamaño, pero son muy características en las células vegetales, porque en ellas la vacuola suele ser una o dos, pero de gran tamaño, como podéis ver en esta fotografía del microscopio electrónico. Los lisosomas son también vesículas membranosas y en este caso se encargan de realizar la digestión de distintas sustancias, porque contienen enzimas digestivas. Estos lisosomas se fabrican o proceden del aparato de Golgi. Los lisosomas pueden realizar una digestión interna, es decir, de sustancias dentro de la célula, tanto nutrientes como, por ejemplo, algunas estructuras o orgánulos pues, que ya no sirvan y que tengan que ser destruidos. Y además también se encargan de la digestión de sustancias que la célula pues, coge del exterior, ya sean sustancias como nutrientes o otras estructuras o incluso bacterias o organismos patógenos para poder destruirlos. El centrosoma es una estructura que está presente exclusivamente en las células eucariotas animales y que está formada por dos centriolos. Se encuentran generalmente cercanos al núcleo y su función es participar en la formación del citoesqueleto, en la formación de los cilios y de los flagelos, así como en la división celular, en la mitosis. Están formados por dos centriolos, que son dos tubos, dos estructuras huecas, formadas por filamentos proteicos. En esta fotografía de un microscopio electrónico podéis ver ese centrosoma, donde se encuentran los dos centriolos en esa característica forma de T, y si podéis ver alrededor hay una gran cantidad de filamentos y de fibras. Estas fibras salen del centrosoma para formar el citoesqueleto, los cilios y los flagelos. Y en la sección inferior de la imagen tenéis un corte de un centriolo para que veáis su peculiar estructura. Bien, los ribosomas no son considerados orgánulos, no presentan una estructura membranosa, son complejos macromoleculares que están formados por ARN ribosómico y un conjunto de proteínas. Se sintetizan en el interior del núcleo, en el nucleolo, y posteriormente salen en el citoplasma. Están formados por dos subunidades, una subunidad menor y una subunidad mayor, que se unen en el momento en el que se va a iniciar la síntesis de proteínas. Por tanto, los ribosomas se encargan de realizar la síntesis de proteínas. Bien, el citoesqueleto es una red de filamentos proteicos, de microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, cuya función es la de dar forma a la célula, permite el movimiento de la célula también, y además es el citoesqueleto, esta red de filamentos, permite que los orgánulos se anclen y puedan desplazarse, distribuirse por la célula y mantener un lugar específico dentro de ella. Aquí podéis ver una fotografía de esa red de microtúbulos que forma el citoesqueleto. Todos los orgánulos descritos anteriormente forman parte tanto de la célula eucariota animal como vegetal, excepto los centriolos, el centrosoma, que solo está en la célula eucariota
animal, no está en la vegetal. En la célula eucariota vegetal se caracteriza, a diferencia de la animal, en que presenta una pared celular que le da protección y permite que la célula tenga una estructura más rígida y determinada. Además, presenta una gran vacuola central donde se acumulan diversas sustancias como pigmentos fotosintéticos, agua o almidón. Y uno de los orgánulos que no está en la célula eucariota animal y sí en la vegetal es el cloroplasto. El cloroplasto es un orgánulo de doble membrana en cuyo interior existen unas estructuras formando sáculos denominadas dictiosomas. En estos dictiosomas es donde tiene lugar la fotosíntesis, que consiste en obtener moléculas orgánicas a partir de agua, de sales minerales, de dióxido de carbono y gracias a la energía del sol. En este esquema podemos ver las principales diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. La célula animal no tiene pared celular, no tiene cloroplastos, sus vacuolas tienen gran cantidad de vacuolas y son pequeñas, tienen centriolos, centrosoma, y sus formas son variadas. Y la célula vegetal tienen pared celular de celulosa, presentan cloroplastos, tienen una vacuola muy grande y carecen de centriolos. Y respecto a los bordes definidos, se refiere a que debido a la presencia de la pared celular, pues no tiene gran variedad de formas como ocurre en la célula animal. Pues muy bien, hasta aquí este resumen sobre lo que hemos visto en clase relacionado con la célula y la teoría celular.